Hola, bienvenidos a mi póster Modelo termodinámico de las transiciones de fases inducidas por fotoisomerización en sistemas azobenceno. Los azobencenos son compuestos con una estructura química como la que vemos en la pantalla. Son materiales fotoactivos, ya que la irradiación a una longitud de onda determinada induce una isomerización cis-trans. Por sus características geométricas, el isómero trans puede formar fases ordenadas, típicamente una fase nemática, con todas las moléculas orientadas preferencialmente en una misma dirección. Por otro lado, el cis es isotrópico y no forma fases ordenadas. Es decir, que la irradiación puede inducir una transición orden-desorden. Como las propiedades ópticas de ambas fases son diferentes, esto genera una transición óptica que es la base de varias aplicaciones tecnológicas como válvulas de luz, dispositivos de almacenamiento de información y otras. En este trabajo se realiza un estudio teórico de estos materiales. El modelo tiene dos grandes contribuciones. Por un lado, la termodinámica, para describir las transiciones de fases. Aquí la variable fundamental es la función de distribución angular, y el parámetro de orden nemático que depende de esta función y representa el grado de orden. Es 1 cuando hay orden perfecto y 0 en un sistema isotrópico. Por otro lado, la cinética que describe la isomerización. Estas dos ecuaciones están acopladas. La energía libre depende de la concentración del isómero trans, que está determinado por el grado de isomerización, y la velocidad de reacción en este trabajo no la escribimos en función de la concentración, como se hace típicamente en la bibliografía, sino en función de la actividad. De este modo, la cinética depende de la termodinámica. Por lo tanto, el acoplamiento entre cinética y termodinámica es en ambos sentidos. En estado fotoestacionario, la velocidad neta de reacción es 0, y para el caso de irradiación difusa, tipo luz ambiente, que es la que estudiamos en este trabajo, la función de distribución angular es la misma que en el caso de equilibrio. Las constantes cinéticas de las reacciones térmicas dependen fuertemente de la temperatura, tienen una dependencia de tipo Arrhenius. Las constantes cinéticas de fotoisomerización, por otro lado, tienen una dependencia muchísimo más débil con la temperatura. En este trabajo las vamos a considerar independientes. Esto se deriva en que a altas temperaturas predominan las constantes térmicas y por lo tanto el sistema está en equilibrio termodinámico, pero a temperaturas bajas dominan las constantes de fotoisomerización. Pasamos a los resultados principales. Primero analizamos el grado de reacción y el parámetro de orden nemático. Cuando no hay irradiación, tenemos el sistema en equilibrio. La fracción de trans es siempre 1, por ser este el isómero estable, y el sistema se comporta como un cristal líquido termotrópico simple. Hay una transición de fases donde el parámetro de orden aumenta de manera discontinua desde 0 hasta un valor finito, y luego un aumento continuo y gradual del parámetro de orden al disminuir la temperatura. Al irradiar el sistema, la fracción de trans se mantiene alta hasta una determinada temperatura, donde disminuye más o menos bruscamente en un intervalo relativamente estrecho de temperatura. En este intervalo se produce la transición y aparece una segunda fase isotrópica reentrante. Esto está relacionado con lo que mencionaba antes sobre el predominio de la reacción térmica o de la fotoisomerización según la temperatura considerada. Hay que notar también que la transición de más alta temperatura prácticamente no se modifica con la irradiación. A medida que aumenta el nivel de irradiación, la transición a esta fase isotrópica reentrante se va desplazando a temperaturas cada vez más altas, hasta que, cuando la intensidad de luz irradiada es suficiente, la temperatura de esta transición coincide con la de la transición de más alta temperatura. De este modo, desaparece la fase nemática. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cantidad de cis se satura en función de la irradiación, es decir, siempre va a haber una fracción de trans mayor a 0. Por lo tanto, si se continúa bajando la temperatura, este sistema diluido en trans también va a formar una fase nemática, y aparece otra transición de baja temperatura. Esta no depende del nivel de irradiación, justamente porque corresponde al sistema saturado en el isómero cis. Si miramos un gráfico de temperatura de transición en función de la intensidad de irradiación, vemos algo como esto. Una transición de alta temperatura, que corresponde al isómero trans puro, una transición de baja temperatura, que corresponde al isómero saturado en cis, y tenemos también una transición a la fase isotrópica reentrante, que es la que depende de la intensidad de irradiación. Un detalle interesante para destacar es que al estar utilizando un modelo cinético basado en la actividad termodinámica y no en la concentración, se predice que la fracción de isómero trans tiene una discontinuidad en la transición de fases. Esto coincide con observaciones experimentales donde se ha visto este comportamiento y no puede reproducirse con los modelos cinéticos tradicionales que se basan en la concentración.
A modo de resumen y conclusiones generales, podemos decir entonces que la irradiación no modifica significativamente la transición nemática isotrópica de alta temperatura, sino que lo que hace es producir una segunda transición a una fase isotrópica reentrante, y la temperatura de esta transición es la que depende de la intensidad de radiación. Esto genera que, en algún punto, para una intensidad de iluminación lo suficientemente alta, desaparece completamente la fase nemática de alta temperatura. Bueno, esto fue todo. Les agradezco mucho su atención y quedo a disposición para preguntas y comentarios.